Hay muchas personas que han apoyado a los republicanos durante toda su vida porque creen que los demócratas son socialistas. Uy, todo lo que no les gusta es socialismo, es comunismo, y esto es lo que han aprovechado los republicanos, han desinformado, y es tan grande y fuerte la propaganda que literalmente los cubanos, los nicaragüenses y muchos venezolanos que salen de dictaduras comunistas en sus casas, en sus países, y vienen a los Estados Unidos, están votando por las personas que tienen las características que ellos en sus países no supieron reconocer a tiempo. Salen de una experiencia traumática y aquí en los Estados Unidos no saben reconocer esos rasgos. Y en este video es precisamente lo que yo voy a hacer. Les voy a dar unas noticias importantes de la semana y voy a culminar el video demostrándoles por qué aquí el comunista y dictador que se parece a Fidel Castro, a Ortega también y a Maduro es Donald Trump y no Kamala Harris. Así que si quieren saber por qué yo llegué a esta conclusión y que creo que cualquier persona con razonamiento crítico va a llegar a la misma conclusión que yo, quédense hasta el final de este video, que posiblemente será uno de los más importantes que tengo en cualquier canal que tenga de las redes sociales. Mi nombre es Heidi Tor y si todavía no te has suscrito a mi canal, este sería un buen momento para que lo hagas, para que no te pierdas de nada de lo que estamos viendo aquí todas las semanas, informando para educar al votante latino, para que tome la mejor decisión para nosotros como país y como comunidad. Así que, sin más que nada, empecemos con una noticia que estuvo en todos lados la semana pasada, y es el hecho de que Donald Trump, el hombre, el presidente que dice America First, first significa primero, que siempre se la pasa diciendo América primero, Donald Trump no puso a América primero. Donald Trump puso a América después, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque es que Donald Trump envió en secreto pruebas de COVID a Putin durante la escasez del 2020, según un nuevo libro. Guerra, de Bob Woodward, analiza cómo Trump y Biden respondieron a la crisis internacional y concluye que Trump es peor que Nixon, el presidente exiliado por el escándalo de Watergate. Señores, este señor, el señor Bob Woodward, fue quien expuso los delitos, los crímenes cometidos por Nixon, expresidente de los Estados Unidos, el cual tuvo que renunciar por este crimen del Watergate. No quiero entrar mucho en el crimen del Watergate porque luego se me alarga mucho y quiero que nos concentremos en el hecho de que Donald Trump, durante una escasez de pruebas de COVID, cuando se estaban muriendo miles de personas al día en Estados Unidos, le envió en secreto a Vladimir Putin varias pruebas de COVID para que éste se cuidara. Se supone que si Vladimir Putin es uno de los archienemigos de los Estados Unidos, ¿a ti qué te importa si le da COVID o no? ¿A ti qué te importa si se cuida o no? Porque se supone que Putin es esa piedra, es ese obstáculo que no permite la libertad en Rusia. Y Donald Trump está en secreto mandándole a Putin pruebas de COVID cuando éstas estaban escaseando aquí en los Estados Unidos. Y es que aunque no estuvieran escaseando, el hecho de que Donald Trump esté priorizando la vida del archienemigo de los Estados Unidos antes que la vida de los estadounidenses debería de decirte todo lo que necesitas saber sobre este tipo. Aquí sigamos leyendo. Mientras el coronavirus arrasaba el mundo en 2020 y Estados Unidos y otros países enfrentaban una escasez de pruebas diseñadas para detectar la enfermedad, el presidente Donald Trump envió en secreto codiciadas pruebas al presidente ruso Vladimir Putin para su uso personal. Putin, aterrorizado por el virus, aceptó los suministros, pero se esforzó por evitar repercusiones políticas, no para él, sino para su homólogo estadounidense. O sea, Vladimir Putin no tenía miedo de que la gente se enterara de que Donald Trump le estaba haciendo este favor por él. Tenía miedo de lo que pudiera sucederle políticamente a Donald Trump, porque ya sabemos que él y Trump son amigos. Le advirtió a Trump que no revelara que había enviado el escaso equipo médico a Moscú, según un nuevo libro. Putin, según el libro, le dijo a Trump: no quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enojará contigo.
no conmigo. 4 años después, la relación personal entre los dos hombres parece haber persistido, informa Woodward, mientras Trump hace campaña para regresar a la Casa Blanca y Putin orquesta su sangriento asalto a Ucrania. A principios del 2024, el expresidente ordenó a un asistente que se alejara de su oficina en Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Florida para poder realizar una llamada telefónica privada con el líder ruso, según el relato de Woodward. El libro no describe lo que supuestamente discutieron los dos hombres y cita a un funcionario de la campaña de Trump que pone en duda el supuesto contacto. Pero el asistente anónimo de Trump citado en el libro indicó que el abanderado del Partido Republicano podría haber hablado con Putin hasta 7 veces desde que dejó la Casa Blanca. Esto lo que nos está diciendo es que el expresidente de los Estados Unidos, que quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos, tiene una amistad con Vladimir Putin, uno de los principales enemigos de los Estados Unidos, que incluso ha seguido después de que Donald Trump deja la Casa Blanca y que podría estar incluyendo llamadas en las que Donald Trump podría estar diciéndole a Putin: no llegues a ningún acuerdo con Ucrania porque a mí me conviene que la guerra siga hasta que yo regrese a la Casa Blanca, y así tú y yo hacemos un acuerdo. Entre lo que está planeando Donald Trump es literalmente entregarle Ucrania en una bandeja de plata a Putin. Incluso en el debate presidencial donde Kamala Harris barre el piso con Donald Trump, a él le preguntaron directamente si él quería que Ucrania ganara la guerra. Cualquier persona rápidamente te respondería claro que sí, porque Rusia está invadiendo la soberanía de Ucrania y ese es territorio ucraniano. Cualquier persona rápidamente te lo diría, pero Trump no. Trump evitó contestar la pregunta, porque al final del día el trato que probablemente esas 7 llamadas tiene él con Putin es entregarle en bandeja de plata a Ucrania. Ya sabemos que a Putin y a su ejército no le ha ido muy bien y que gracias a Estados Unidos y a otros países europeos es que Ucrania ha logrado mantenerse y evitar que Putin agarre todo el territorio. Incluso en meses atrás, Ucrania logró acceder y recuperar territorio ucraniano. Y parece que lo que estamos viendo aquí es a Donald Trump interviniendo y rompiendo las leyes, porque se supone que Donald Trump no debería estar hablando con Putin. Y lo que a mí me parece, y yo creo que es razonable pensar, es que Donald Trump le ha pedido a Putin que extienda la guerra, que él, si llega a la Casa Blanca con ayuda de Putin, que está literalmente pagándole millones de dólares a influencers de derecha para que propaguen información y también propaguen teorías de conspiración acerca de Kamala Harris y de Tim Walz. Ya eso incluso fue reportado, que Rusia está pagando a influencers para que hagan esto, para que vayan en contra de Kamala Harris y ayuden a Donald Trump a ganar, incluso con la ayuda de Elon Musk, que ya se comprobó que ha estado ayudando directamente a Donald Trump en la plataforma que era Twitter y ahora se conoce como X, propagando la desinformación que ayuda a Donald Trump. Ya sabemos que Putin está trabajando duro para que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, y ya sabemos con estos nuevos reportes que nos dicen que se han mantenido en contacto porque Donald Trump le ha prometido a Ucrania en bandeja de plata, y alguien tiene que hacer algo en contra de Donald Trump, porque esto es en contra de la ley, que Donald Trump esté interviniendo en las negociaciones de paz para terminar con una guerra que ha dejado a decenas de miles de personas muertas. Ahora hablemos de la entrevista de 60 minutos que Kamala Harris hizo hace por lo menos una semana, en donde a ella le hacen preguntas, le hacen el fact-checking, que usualmente las entrevistas de 60 minutos conllevan. Fact-checking significa una verificación de hechos, o sea que si tú dices una mentira, inmediatamente la persona que te está entrevistando te dice: esto no es cierto por esto y por esto, o sea, te retan a que contestes con la verdad. Esto es algo que todos los candidatos presidenciales han hecho, han ido a esta entrevista con 60 minutos, literalmente es parte de la cultura. Es parte de lo que hacen los candidatos. Donald Trump, cuando no pudo convencer al equipo de 60 minutos de que no le hicieran el fact-checking, de que no le refutaran sus mentiras durante la entrevista, decidió no hacer esta entrevista. Kamala Harris fue
y le hicieron preguntas fuertes, la acorralaron para que contestara y contestó. Pero Donald Trump, quien se está burlando de cómo le fue a Kamala Harris, porque en muchas ocasiones la pusieron en situaciones difíciles, pero contestó, se está burlando cuando él ni siquiera fue a la entrevista porque sabía que le iban a hacer lo mismo a él. Y si a Kamala Harris le refutan algo, a Donald Trump le refutan 20 cosas por cada cosa que se le pueda refutar a Kamala Harris. Y Donald Trump, después de que sale la entrevista de Kamala Harris, tiene la osadía de amenazar a los medios, amenazar la licencia de la cadena de televisión CBS después de que ésta sacara la entrevista con Kamala Harris. La amenaza escalofriante de Trump tras la entrevista con Harris llama la atención de la FCC. Donald Trump lanzó una amenaza aterradora contra CBS después de la entrevista de Kamala Harris en 60 minutos. El pedido de Donald Trump de revocar la licencia de transmisión de CBS provocó rápidamente una reprimenda del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Si bien los ataques reiterados del expresidente contra las emisoras de radiodifusión pueden resultar familiares, estas amenazas contra la libertad de expresión son graves y no deben ignorarse. Como he dicho antes, la primera enmienda es una piedra angular de nuestra democracia. La FCC no revoca ni revocará licencias a estaciones de radiodifusión simplemente porque un candidato político esté en desacuerdo con el contenido o la cobertura o no le guste, dijo Jessica Rosenworcel en un comunicado el jueves. O sea, Donald Trump, del Partido Republicano, que tanto hablan de la libertad de expresión, quienes acusaron a los demócratas de controlar las redes sociales a su favor y supuestamente eliminar la libertad de expresión, está amenazando con quitarle la licencia a un canal de televisión simplemente porque no le gusta lo que están poniendo, porque no le gustan las críticas hacia él y porque no le gusta que le estén dando entrevistas a la otra candidata del partido contrario cuando él no tuvo la entrevista porque él la rechazó. Eso, señores, es lo que estamos viendo. Y no, cuando ustedes piensan que están viendo un espejismo o que han visto este tipo de cosas antes, estas noticias que les estoy dando el día de hoy, no es que están viendo un espejismo o un déjà vu, es que lo hemos visto antes, no solamente en Donald Trump, también en otros líderes dictatoriales, como los que existen en Cuba, en Venezuela y Nicaragua, porque solamente un dictador ataca a la prensa. Y esta no es la primera vez. Ya Donald Trump había hecho este tipo de comentarios de eliminar la licencia de otras productoras de noticias porque a él no le gustan la cobertura. También Donald Trump ha dicho que la prensa es el enemigo del pueblo, entre otras cosas, pero los voy a llevar lentos porque yo quiero que ustedes entiendan poco a poco a dónde nos va a llevar este video, para que ustedes entiendan que estos reportes de cosas que ha hecho y ha dicho Donald Trump o que pretende hacer Donald Trump es como que un déjà vu de otros líderes latinoamericanos que conocemos muy bien, para que ustedes vean que si tenemos aquí a un peligro, no se llama Kamala Harris, se llama Donald Trump. Y por eso vamos directamente a Mark Milley, que era el oficial del ejército de más alto rango durante la administración de Donald Trump. Veamos este artículo del Washington Post. Trump es fascista hasta la médula, afirma Mark Milley en el libro de Woodward. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto dice que Trump es la persona más peligrosa para este país, haciéndose eco de las terribles advertencias de otros en los círculos de seguridad nacional. Ya sabemos que por lo menos 200 republicanos que trabajaron en la seguridad nacional del país en este momento están apoyando a Kamala Harris porque creen que Donald Trump es un peligro para el país. Leamos un poquito de este artículo. El general retirado Mark A. Milley advirtió que el expresidente Donald Trump es un fascista hasta la médula y la persona más peligrosa para este país, en nuevos comentarios que expresan su creciente alarma ante la perspectiva de la elección del candidato republicano para otro mandato.
Milley, de 66 años, sirvió durante más de un año como presidente del Estado Mayor Conjunto bajo el gobierno de Trump antes de continuar en el cargo bajo el gobierno del presidente Joe Biden. O sea, Donald Trump lo designó para ese cargo y cuando Biden llega, Biden le permite continuar. Al dejar el cargo en septiembre del 2023, a 2 años de la administración de Biden, después de más de 40 años en el ejército, Milley expuso sus aparentes preocupaciones sobre Trump en un directo discurso de retiro. No hacemos un juramento a un rey, ni a una reina, ni a un tirano, ni a un dictador, ni a un aspirante a dictador, dijo Milley. El nuevo libro de Woodward, Guerra, que se publicará el martes, sigue a Milley en los años posteriores a la administración Trump mientras lucha con temores crecientes sobre el presidente al que una vez sirvió. Milley fue una fuente para el libro de Woodward en el 2021, pero en el que compartió sus preocupaciones sobre la estabilidad mental de Trump y las decisiones de seguridad nacional, según extractos de su nuevo libro. Al volver a ver a Woodward en una recepción en marzo 2023, le dijo al autor que sus preocupaciones se habían vuelto más graves. Lo vislumbré cuando hablé contigo de nuevo, por peligro, pero ahora lo sé, dijo. Nadie ha sido nunca tan peligroso para este país como Donald Trump, dijo el general. Ahora me doy cuenta de que es un fascista total, es la persona más peligrosa para este país. Al año siguiente, Milley recibía una aluvión incesante de amenazas de muerte que atribuía a la retórica política de Trump y su fijación en la venganza por sus supuestos enemigos. Señores, esta es una persona que era cercana a Donald Trump. O sea, Donald Trump pone a este hombre en la posición más alta militar del país. Y luego lo que vemos es que él mismo nos está diciendo que Donald Trump es un peligro para el país. Y ahora Mark Milley también teme ser sometido a juicio militar si Trump gana. Un general retirado del ejército estadounidense teme que lo llamen de nuevo al uniforme como represalia. Escribe un veterano periodista. Este es otro artículo que sigue hablando de Milley, de Mark Milley. Mark Milley, un general retirado del ejército estadounidense que fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, teme que lo llamen de nuevo al uniforme y lo sometan a un consejo de guerra si Trump derrota a Kamala Harris el próximo mes y regresa al poder. Es un anuncio ambulante y hablador de lo que va a intentar hacer. Advirtió recientemente Milley a sus antiguos colegas, escribe el veterano periodista del Washington Post, Bob Woodward, en un libro de próxima publicación. Lo dice y no es solo él, es la gente que los rodea. Woodward cita a Steve Bannon, ex jefe de campaña de Trump y estratega de la Casa Blanca, ahora encarcelado por desacato al Congreso, diciendo sobre Milley: vamos a hacerlo responsable. El deseo de Trump de retirar y someter a juicio militar a oficiales retirados de alto rango que lo criticaron en la prensa ya ha sido reportado anteriormente, incluso por Mark Esper, el segundo secretario de defensa de Trump. Según el relato de Woodward, en una reunión en la oficina oval del 2020 con Milley y Esper, Trump gritó y vociferó sobre William McRaven, a un ex almirante que dirigió la redada del 2011 en Pakistán, en la que fuerzas especiales estadounidenses mataron a Osama Bin Laden, y Stanley McChrystal, el general retirado de las fuerzas especiales cuyos hombres mataron a otro líder de Al-Qaeda, Abu Musab al-Zawahiri, en Irak de 2006. Milley logró persuadir a Trump para que diera marcha atrás, escribe Woodward, pero teme que no habrá tales restricciones si Trump es reelegido. Señores, de nuevo, ¿quiénes son las personas que hacen este tipo de cosas? Es fácil. ¿Quiénes? ¿Quiénes cometen este tipo de atrocidades, este tipo de acciones con el poder que tienen? ¿Quiénes? La respuesta es muy fácil. La respuesta es demasiado fácil para que no la sepan. Cualquier persona que sabe lo que ha sucedido en los últimos años, entiende que Donald Trump intentó quedarse en el poder a la fuerza, no solamente intentando forzar a republicanos en diferentes estados para que obstruyeran o que cambiaran las leyes y que no certificaran que Biden había ganado esos estados respectivamente, sino que también incitó una insurrección para impedir la certificación de Biden. Ya eso lo sabemos. Y sabemos que el único motivo por el cual Donald Trump no logró su cometido fue porque Mike Pence, quien era instrumental para lograr lo que Donald Trump quería hacer, le dijo que no. Puso la Constitución por encima de lo que quería Donald Trump. Mike Pence era el vicepresidente de Donald Trump y Donald Trump había intentado convencerlo de que él como vicepresidente tenía el derecho de simplemente rechazar el resultado de las elecciones y mandarlo de vuelta a los estados para que los estados en los cuales Biden había ganado que lo cambiaran y que le dieran a Donald Trump la victoria. O
que simplemente decidiera elegir a los electores falsos que Donald Trump había mandado al Congreso también ese mismo día. Eso era lo que Donald Trump estaba presionando a Mike Pence para que Mike Pence hiciera eso. Mike Pence sabía que no, él como abogado sabía que no, y su abogado, el abogado de Mike Pence, también le dijo, tú no puedes ni tienes el derecho a hacer eso. Tu papel en la ceremonia es literalmente eso, ceremonial. Tú estás ahí para contar los votos electorales de los estados, nada más, pero Donald Trump intentó forzar a Mike Pence para que hiciera esto. Ya sabemos que cuando Mike Pence se niega a cumplir los deseos de Donald Trump publica un tweet a sabiendas de que ya su gente estaba en el Capitolio y que estaba entrando a la fuerza, diciendo Mike Pence no hizo lo que debió haber hecho, entre otras cosas, y básicamente los seguidores de Donald Trump que ya estaban dentro y que estaban siendo violentos empiezan a cantar hang Mike Pence, que significa colgar a Mike Pence. Ya esto lo sabemos y sabemos que logramos mantener la democracia en este país gracias a que Mike Pence decidió hacer lo correcto y seguir el juramento a la Constitución, no los deseos de Donald Trump. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si bien el único motivo por el cual nosotros mantuvimos la democracia de este país, porque Mike Pence, el que fue vicepresidente de Donald Trump, hizo lo correcto, esto ya no es lo mismo. No estamos hablando de la misma situación porque Donald Trump aprendió su lección. ¿Cuál fue la lección que aprendió Donald Trump tras enero 6? Que si él tenía a las personas que eran fieles a la Constitución en el gobierno, no iban a hacer lo que él quisiera. Por eso él se consiguió personas como J.D. Vance, el nuevo vicepresidente de Donald Trump, el compañero de fórmula de Donald Trump que está reemplazando a Mike Pence en la boleta presidencial del Partido Republicano. Este es igualito que Donald Trump e incluso ya nos dijo que si él hubiera sido Mike Pence, él no hubiera certificado a Biden como quien había ganado las elecciones. Él ya nos dijo eso y recientemente en una entrevista a él le preguntaron quién había ganado las elecciones. Tim Walz, el compañero de fórmula de Kamala Harris en el ticket presidencial demócrata, en el debate que tuvieron recientemente, le preguntó a Mike Pence quién ganó las elecciones en el 2020 y Mike Pence se rehusó a contestar. Por eso ahora una de las preguntas que primero le hacen para saber si él va a responder verídicamente es eso, ¿quién ganó las elecciones del 2020? ¿Y saben lo que hizo él? Se rehúsa a admitir lo más básico, señores. Se rehúsa a admitir que Biden ganó las elecciones. In the debate, you were asked to clarify if you believe Trump lost the 2020 election. Do you believe he lost the 2020 election? I think that Donald Trump and I have both raised a number of issues with the 2020 election, but we're focused on the future. I think there's an obsession here with focusing on 2020. I'm much more worried about what happened after 2020, which is a wide open border, groceries that are unaffordable. And look, Senator, yes or no? Okay. Did Donald Trump lose the 2020 election? Let me ask you a question. Is it okay that big technology companies censored the Hunter Biden laptop story, which independent analysis have said cost Donald Trump millions of votes? Senator Vance, I'm going to ask you again. Did Donald Trump lose the 2020 election? Did big technology companies censor a story that independent studies have suggested would have cost Trump millions of votes? Senator I think that's Vance, the question. I'm going to ask you again. Did Donald Trump lose the 2020 election? And I've answered your question with another question. You answer my question and I'll answer yours. I have asked this question repeatedly. It is something that is very important for the American people to know. There is no proof, legal or otherwise, that Donald Trump did not lose the 2020 election. You're repeating a slogan rather than engaging with what I'm saying, which is that when our own technology firms engage in industrial scale censorship, by the way, backed up by the federal government, in a way that independent studies suggest affect the votes, I'm worried about Americans who feel like there were problems in 2020. I'm not worried about this slogan that people throw. Well, every court case went this way. I'm talking about something very discrete, a problem of censorship in this country that I do think affected things in 2020, and more importantly, that led to Kamala Harris's governance, which has screwed this country up in a big way. Senator, would you have certified the election in 2020? Yes or no? I've said that I would have voted against certification because of the concern that I just raised. I think that when you have technology companies— The answer is no. When you have technology companies censoring Americans at a mass scale in a way that, again, independent studies have suggested affect the vote, I think that it's right to protest against that, to criticize that, and that's a totally reasonable thing. So the answer is no. And the last question, will you support
the election results this time and commit to a peaceful transfer of power? Well, first of all, of course, we commit to a peaceful transfer of power. We are going to have a peaceful transfer of power. I, of course, believe that peaceful transfer of power is going to make Donald Trump the next president of the United States. But if there are problems, of course, in the same way that Democrats protested in 2004 and Donald Trump raised issues in 2020, we're going to make sure that this election counts, that every legal ballot is counted. We've filed almost 100 lawsuits at the RNC to try to ensure that every legal ballot has counted. I think you would maybe criticize that. We see that as an important effort to ensure election integrity, but certainly we're going to respect the results in 2024, and I feel very confident they're going to make Donald Trump the next president. Vance, ante 5 oportunidades de decir que Trump perdió en el 2020, no aprovecha ninguna. O sea, se niega a contestar una pregunta tan simple. En una entrevista con el New York Times, el senador J.D. Vance se negó repetidamente a reconocer la derrota de Donald Trump y dijo que no habría certificado los resultados del 2020. De cara a las últimas 3 semanas de las elecciones del 2020, el senador J.D. Vance de Ohio aún no dirá si su compañero de fórmula ganó o perdió la última carrera por la Casa Blanca. Y esto es preocupante, porque ya vemos que incluso para trabajar en el Partido Republicano, la primera pregunta que te hacen, literalmente, no importa si estás lavando los baños, la primera pregunta que te hacen si vas a trabajar para el Partido Republicano es quién ganó las elecciones del 2020. Y si la respuesta es otra que Trump, entonces no te contratan. ¿A quién puso Donald Trump a dirigir el Partido Republicano? A su nuera, a la esposa de su hijo. Esa es la jefa del Partido Republicano en este momento. O sea, todo se queda en familia. ¿A quién nos recordará eso? Y también recordemos que Donald Trump fue el primer presidente, a pesar de que las leyes y que todos los precedentes antes de su presidencia decían que no se podía contratar a miembros de una familia, de tu familia en la presidencia. Donald Trump contrató a Ivanka y a su esposo y los tenía a los dos en la Casa Blanca, los cuales salieron con $600 millones más de la Casa Blanca después de que sirvieron junto a Donald Trump. Y también Jared Kushner, quien estaba encargado de negociaciones sin ningún tipo de experiencia alguna previa, estaba encargado de las negociaciones en el Medio Oriente. Luego, el príncipe saudí le da $2,000 millones a Kushner para un supuesto fondo de inversiones, a pesar de que Kushner no tenía ningún tipo de experiencia para eso tampoco. Y hasta el sol de hoy, a años de haber recibido ese dinero, todavía ese dinero no se le ha multiplicado al príncipe saudí, que se fue en contra de todos sus consejeros para entregarle ese dinero a Jared Kushner. Pero ellos quieren que nosotros nos enfoquemos en las monedas que estuvo obteniendo Hunter Biden, el hijo de Biden, diciendo yo soy el hijo del vicepresidente. De eso ellos quieren que nos quejemos, pero no del hecho de que el yerno de Donald Trump literalmente obtuvo $2,000 millones. Nada que ver con las cantidades que logró sacar Hunter Biden. Tampoco que lo estoy excusando, porque obviamente yo decir yo soy hija de tal persona para que me den empleos, para que me den más oportunidades, algo que la gente rica siempre hace, porque el nepotismo es real, tampoco estoy diciendo que es cierto. Pero si estamos comparando a Hunter Biden con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, lo que recibió Hunter Biden fueron monedas comparados con los miles de millones que recibió Jared Kushner, que eso es otro video que tal vez podemos hacer para que ustedes entiendan lo que sucedió en la administración de Donald Trump, cómo él puso el nepotismo al poner a su yerno y a su hija en el gobierno, quienes salieron enriquecidos con $600 millones, aparte de los $2,000 millones que recibió el yerno de Donald Trump por quién sabe qué, porque no hay nada que justifique esa cantidad de dinero. Así que, para que ustedes vean, lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿qué nos dice de Donald Trump? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y justo antes de empezar el video, estaba anotando todas las cosas que yo quería resaltar respecto a Donald Trump. Por ejemplo, que Donald Trump, vamos a ver las características de Donald Trump y vamos a ver con quién podemos compararlo. Por ejemplo, negación de los resultados electorales. Donald Trump, al igual que su vicepresidente, todavía niegan el resultado de las elecciones legítimas del 2020, donde Biden le ganó a Donald Trump. Donald Trump
a sabiendas de que él había perdido las elecciones, intentó hacer todo lo posible con el poder que tenía como presidente para cambiar el resultado de las elecciones y falló. No lo logró por algo que ya hablamos anteriormente, Mike Pence siendo una de las razones por las cuales Donald Trump no logra su cometido. Pero ¿quién más está negando en este momento resultados de elecciones verídicas y legítimas? ¿Les suena por ahí Venezuela? Porque Nicolás Maduro en Venezuela negó el resultado de las elecciones, a pesar de que la oposición tiene pruebas de que ellos ganaron todos los precintos. Nicolás Maduro niega el resultado de las elecciones y se ha quedado a la fuerza en el poder, cosa que era lo que Donald Trump quería hacer. Y si tú señalas a Nicolás Maduro y dices que él es un presidente ilegítimo, que cómo es posible que haya cometido tal fraude, cómo es posible, te pregunto yo, que aquí en los Estados Unidos tú apoyes al hombre que ha hecho exactamente lo mismo, que Donald Trump intentó quedarse en el poder a la fuerza y le falló porque las personas en el poder que estaban en ese momento no le habían jurado a él y juraron a la Constitución y decidieron poner por encima de los deseos de Donald Trump la Constitución. ¿Quién? ¿Por qué pudo Maduro quedarse en el poder a pesar de que ya se sabía que él había perdido las elecciones? Porque él tiene el control de las instituciones, porque él controla la Corte Suprema, al igual que Donald Trump ya tiene control de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos porque tiene 6 jueces y los demócratas solamente tienen 3, así que Donald Trump tiene la mayoría. Ya vimos que hace unas semanas ellos mismos, la Corte Radical de Donald Trump, incluso falló a favor de Donald Trump para darle a Donald Trump inmunidad para cometer crímenes. Eso solamente se ve en lugares como Venezuela, donde una Corte Suprema apoya algo tan descabellado como que el presidente tiene derecho a cometer crímenes, incluso demandar y ordenar el asesinato de su oposición política porque lo está haciendo desde sus funciones presidenciales. Eso fue lo que la Corte Suprema de Donald Trump dictaminó hace apenas unas semanas. Entonces, lo único que detuvo a Donald Trump fueron personas que no eran controladas por él en el gobierno y el hecho de que todavía no tenía control de todas las instituciones. Pero ya los secuaces y amigos de Donald Trump están diciendo que ya ellos tienen a los jueces necesarios en diferentes partes del país para lograr su cometido para la próxima vez, porque ya están planeando en el 2024 volver a hacer lo mismo. Lo que les falló anteriormente ya no les va a volver a fallar, porque ya tienen la Corte Suprema y también controlan a muchos otros jueces federales en diferentes estados donde ellos necesitan ganar para ganar las elecciones. Así que la pregunta es, si Donald Trump es el único candidato que niega el resultado de las elecciones y que para colmo utilizó su poder para quedarse a la fuerza, aunque falló, y estamos viendo que en Venezuela Maduro hace algo similar, pero logra su cometido porque sí tiene el control de todas las ramas del gobierno, y ustedes me están diciendo a mí que van a votar por Donald Trump aquí en los Estados Unidos, la misma persona que nos ha dicho que va a ser dictador por un solo día y que incluso quiere tener a un secretario de retribución o venganza donde ya tiene 300 nombres de los cuales dice que va a utilizar el Departamento de Justicia, que ya no sería independiente. Él quiere que el Departamento de Justicia sea literalmente comandado por el presidente de los Estados Unidos. O sea que quien sea que Donald Trump quiere que sea enjuiciado será la persona que va a ser enjuiciada. ¿Dónde se supone que vemos eso, señores? ¿Dónde estamos viendo que Edmundo González tuvo que salir huyendo de Venezuela porque lo iban a meter preso? Eso lo vimos en Venezuela de un dictador y es lo que Donald Trump está diciendo que quiere hacer. Acabamos de escuchar a Mark Milley que tiene miedo de ser juzgado en un juicio militar porque ya Donald Trump quería hacer eso cuando era presidente con otros soldados retirados y ahora Donald Trump, si llega nuevamente a la Casa Blanca, va a querer hacer eso con él y cualquier otra persona que haya hablado mal de Donald Trump. Amenazas contra la libertad de prensa. Donald Trump repetidamente ha dicho que la prensa es el enemigo del pueblo. Donald Trump también ha intentado hablar y ha amenazado con las licencias de medios de comunicación como CBS, que tuvo la entrevista de 60 minutos y que también reveló que Donald Trump se negó a hacer la misma entrevista porque ellos le dijeron que le iban a hacer el fact-checking, una revisión de hechos. Y Donald Trump está amenazando la licencia de este medio de comunicación
comunicación. Señores, ¿quiénes son los que amenazan a los medios de comunicación cuando no les gusta la cobertura? ¿Quiénes son los que cierran medios de comunicación cuando no les gusta lo que se está diciendo? ¿Quiénes son los que acusan a la prensa de ser los enemigos del pueblo simplemente porque están reportando la verdad? Y a Donald Trump no le gusta lo que está diciendo la prensa. Eso es lo que hizo Fidel, eso es lo que hizo Hugo Chávez, eso es lo que hizo Maduro, eso es lo que hace Ortega. Eso es lo que hacen los dictadores, amenazan a la prensa, y en este momento Donald Trump está amenazando con retirar las licencias de medios de comunicación porque no les gusta lo que están diciendo. ¿Quiénes son los que hacen eso? Aparte de que estamos hablando del Partido Republicano, que es el partido de la supuesta libertad de expresión, porque cuando ellos dicen libertad de expresión es amenazas o lo que estás haciendo para herir a otras personas. Ese es el tipo de contenidos que ellos quieren y llaman libertad de expresión, aunque el contenido esté difamando o esté incitando violencia. Esa es la libertad de expresión que ellos hablan. Pero la libertad de expresión de prensa, donde la prensa tiene la responsabilidad de decir la verdad, esa no es la libertad que a ellos les gusta, porque toda su base se basa en una mentira. El Partido Republicano, la agenda y toda su base es basada en una creación artificial, va en contra de la verdad y de la realidad, y por eso ellos ven a la prensa como su enemigo y han creado la propaganda de que la prensa es enemiga del pueblo y que es mala. Por eso Donald Trump se inventó eso de fake news, y es lo que utilizan los MAGA hoy día para desestimar la verdad que sale en los medios de comunicación. Aunque créanme que muchos medios de comunicación se han ido a la derecha, porque al final del día muchos de ellos saben que lo que les conviene es Donald Trump, porque Donald Trump es el que hace que ellos vendan. Donald Trump es el que crea la controversia. El gobierno se ha convertido en Donald Trump entreteniendo y dando controversias, dando cosas de qué hablar, y no en que las personas se enfoquen en hacer lo que tienen que hacer, como Biden, que calladito nos ha recuperado de una pandemia, ha posicionado a los Estados Unidos como el país que más rápido se recuperó después de una pandemia que azotó el mundo entero, con inflación alta en el mundo entero. Biden calladito hizo el trabajo, y hoy por hoy incluso el Wall Street Journal, que es un medio de comunicación de derecha, dijo que ya Estados Unidos llegó a un aterrizaje, así se dice, aterrizar, a un aterrizaje suave, porque se esperaba, todos los economistas decían que después de la pandemia y con la deuda que hizo Donald Trump, que acumuló 8.4 billones de dólares, todo el mundo decía que íbamos a una inflación que iba a durar años, y también que supuestamente íbamos a una recesión que iba a durar años. Ya el Wall Street Journal declaró que Estados Unidos llegó a un aterrizaje suave, o sea que no nos metimos en esta recesión de años, que por el mal manejo de Donald Trump durante COVID y el gasto desesperado de él para darle recortes de impuestos a los ricos, no llegamos a la recesión de años que decían los economistas. Y en contra de todo lo esperado, Biden sacó el país adelante. Como ya lo mencioné, los dictadores tienen cierta inmunidad para cometer delitos. Por eso vemos que Maduro en Venezuela, que es mi ejemplo favorito porque es algo que estamos viendo reciente, se sale con la suya inventándole delitos a la oposición política y mandándolos a la cárcel para impedir que puedan postularse y para deshacerse de ellos. Eso lo hace un dictador y tiene cierta inmunidad que le permite hacer eso. Lo que quiere Donald Trump al buscar esta inmunidad que ya la Corte Suprema le acaba de dar, y llegar a la Casa Blanca y literalmente poner a un departamento de justicia que es controlado por él, es hacer exactamente lo que ha estado haciendo Maduro en Venezuela con la oposición. Crearle delitos y crímenes ficticios para poder enjuiciarlos y meterlos a la cárcel o simplemente descalificarlos, porque al parecer en Venezuela y en otros lugares del mundo, no aquí en los Estados Unidos, esto no aplica. En muchos países, cuando la persona tiene un récord criminal, no puede postularse. En Estados Unidos vemos que un criminal convicto como Donald Trump sí puede postularse, pero al parecer esto era lo que tenían pensado los fundadores, de impedir que un presidente pueda deshacerse de la oposición política al controlar el Departamento de Justicia, que se supone debería de ser independiente, y intentar así meter a la cárcel a una persona de la oposición. Al parecer eso era lo que tenían pensado los fundadores. Pero Donald Trump lo que quiere hacer
es llegar a la Casa Blanca para controlar el Departamento de Justicia y, como ya lo mencioné, tiene una lista de retribución con más de 300 nombres que él quiere meter a la cárcel, incluyendo a personas como Mark Milley, que sirvió como un militar de alto rango en este país y se atrevió a decir la verdad sobre Donald Trump, que Donald Trump es un peligro para la nación. Donald Trump también tiene una retórica de odio contra los migrantes. Trump ha dicho que los migrantes están envenenando la sangre del país, que tienen genes malos, es lo más reciente que dijo. Un discurso xenófobo similar al utilizado por Adolf Hitler, quien culpó a los inmigrantes y minorías étnicas de los problemas sociales y económicos de Alemania en su tiempo, utilizando la retórica de pureza racial. Literalmente, señores, es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Donald Trump está acusando a los migrantes de cometer los delitos, de ser el problema de la escasez de vivienda, del problema de inflación, el problema de falta de empleo, a pesar de que tenemos empleos récord bajo Biden. Todo es en contra de los inmigrantes. Incluso está diciendo de que él va a buscar una ley que hace ya más de 50 años no se utiliza para poder ir en contra de los migrantes, independientemente de si tienen estatus legal o no en los Estados Unidos, y poder deportarlos. Señores, esto es una locura lo que está intentando hacer Donald Trump, y es una retórica de Alemania en los 1930, implementada por Hitler, una persona a la cual Donald Trump ha leído mucho, porque muchos queremos pensar que Donald Trump es tonto y que simplemente es un viejo estúpido, pero no lo es, señores. Donald Trump se ha leído los libros de Hitler, e incluso su primera esposa, Ivana Trump, ella mencionó en varias entrevistas que Donald Trump dormía con los libros de Hitler en su mesita de noche. Aparte de que ya había mencionado las promesas de represalias contra sus opositores, ya sabemos que eso lo hacen los dictadores. También apoya la violencia y los grupos extremistas. Donald Trump durante su mandato ha mostrado apoyo a grupos extremistas como los Proud Boys y ha alentado la violencia política, lo que recuerda a la forma en que Benito Mussolini en Italia y Francisco Franco en España utilizaron a grupos paramilitares y extremistas para intimidar y reprimir a sus opositores. Intentos de manipular el sistema judicial, que ya lo mencionamos. Él está intentando llegar a la Casa Blanca y quitarle la independencia al sistema de justicia, deslegitimización de instituciones democráticas. Trump ha atacado instituciones clave como el FBI, el Departamento de Justicia y el Congreso cuando no actúan de acuerdo con sus intereses, acusándolos de estar corruptos o ser parte de un Estado profundo. Esto es similar a lo que hizo Erdogan en Turquía al purgar las instituciones del Estado para asegurar su control absoluto. Por si acaso, Erdogan es amigo de Donald Trump. Y ya sabemos que Donald Trump es amigo de Vladimir Putin. Donald Trump es amigo de Vladimir Putin, de Erdogan, de Víctor Orbán, de Kim Jong-un. Solamente falta que sea también amigo de Xi Jinping, al cual Xi Jinping es el dictador autoritario de China, al cual en un reciente mitin político Donald Trump dijo que él era excelente y lo estaba halagando porque dice que cómo es posible que una persona pueda controlar a más de 1.1 millones de personas. Lo dijo por la cantidad de personas que viven en China. O sea, Donald Trump admira a los dictadores que pueden controlar a la gente. Él quiere ser uno de esos dictadores. Y si lo que te acabo de decir no te convence de que el único que tiene rasgos de dictador aquí es Donald Trump, no sé qué hacer contigo. No sé qué es lo que tenemos que darte. No sé qué hay que inyectarte para que empiece a funcionar tu materia gris. Si esto que te estoy diciendo no te suena una alarma, que estas elecciones estén tan cerradas, que estén tan reñidas y que exista una verdadera oportunidad de que Donald Trump sea y se convierta nuevamente en el presidente de los Estados Unidos. Está escrito en el proyecto 2025 eliminar muchísimas cosas como el Obamacare, que literalmente yo tengo seguro médico por el Obamacare. Quieren eliminar el Obamacare, quieren eliminar el seguro social, el Medicare, el Departamento de Educación, porque solamente manteniendo a los niños brutos y tontos, así los mantienes pobres y los mantienes listos para que trabajen en una factoría durante toda su vida. También quieren eliminar las horas extras. A mí
A ustedes le encanta cobrar horas extras cuando le pagan tiempo y medio. Por ejemplo, mi mamá le encanta cuando le ponen horas extras en el trabajo. También quieren eliminar las horas extras. O sea, que si trabajas más de 40 horas a la semana en tu trabajo, no te van a pagar a tiempo y medio. Eso es lo que quiere eliminar el proyecto 2025, que Donald Trump dice que no tiene nada que ver, pero todos los secuaces que él ya incluso ha anunciado que estarían en el gobierno son los autores del proyecto 2025. Y él ha dado incluso discursos para el Heritage Foundation, que son los que están financiando el proyecto 2025. Señores, esto es grave y lo que tenemos que hacer es salir a votar como si nuestra vida dependiera de ello, como si la democracia dependiera de ello, porque la realidad es que así es, depende de ello. Y Donald Trump nos ha demostrado que él quiere ser un dictador como esos que él admira, como Putin en Rusia, quiere ser un dictador como Maduro en Venezuela, como Xi Jinping en China, quiere ser un dictador como Kim Jong-un en Corea del Norte. Señores, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a ayudar a Donald Trump a acabar con este país? Yo no estoy diciendo que el país sea perfecto, hay mucho por lo que trabajar, pero Donald Trump lo va a arruinar y nos va a volver a un Cuba o Venezuela o Nicaragua o Rusia, porque eso es lo que él quiere, verse con todo el poder, porque el narcisismo de él es lo más grande que él tiene y él quiere ser eso. El día de hoy incluso acabo de llegar del cine, de ver The Apprentice, que es una película que muestra cómo Donald Trump se volvió el tipo que él es en este momento y cómo un abogado corrupto de Nueva York fue quien le enseñó a Donald Trump las 3 reglas de la vida. A ver si me acuerdo. La primera regla es atacar, atacar, atacar. Cuando te sucede algo, te toca atacar, atacar, atacar. La segunda regla es negarlo todo, admitir nada. La tercera regla es nunca, a ver si lo puedo decir en español, nunca aceptes la derrota. Aunque tú pierdas, que es lo que Donald Trump está haciendo con las elecciones, nunca aceptes una derrota, porque la percepción lo es todo. Tienen que ir a ver esa película. Por algún motivo, Donald Trump incluso demandó para que la película no saliera al aire. Y yo a la película le doy un 20 de 10. Incluso creo que el actor que hace a Donald Trump y el que hace a Roy Cohn, el abogado que básicamente fue quien le enseñó a Donald Trump todas las bajezas que Donald Trump sabe, esos dos se merecen un Oscar. Se merecen un Oscar por tremenda actuación. Tienen que ir a verla. Con eso me despido. Mi nombre es Heidi Tor. No se olviden de que si les gustó este video, de darle like para que me ayuden a que el video sea visto por más personas. También de suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que sepan cada vez que yo publique un video nuevo y de seguirme en mis otras redes sociales donde usualmente publico más seguido, ya que obviamente para poder publicar aquí en YouTube tengo que venir, sentarme, hacer research, investigaciones para poder traerles la información más completa posible. Gracias y nos vemos en la próxima.